tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Municipal, desde donde vamos a hacer al menos yo creo que es el primer podcast que se va a hacer en la Biblioteca Municipal de Gelbes. Un podcast en el que hemos querido resaltar quizás la parte más novedosa de esta segunda feria del libro juvenil, que es la introducción en este segundo año de los géneros de terror y de novela negra. Yo hoy estoy aquí muy bien acompañado por dos escritoras maravillosas, jóvenes, con inquietudes, con grandes ideas. Pero como no me gusta eso de ponerme a decir currículum ni nada, Ana de Aro, Susana Quirós, bienvenidas, yo os voy a dejar un poco, si os parece, que expliquéis un poco quién sois vosotras, de manera resumida, para que la gente pues entre un poco en la materia de hoy. Ana de Aro, que la tengo yo aquí a mi derecha, te autodefines como fan de la literatura de terror, de la novela negra clásica, la de siempre, ¿no? Sí, bueno, como tú decías, yo soy escritora y soy escritora primero y antes que nada porque me gusta muchísimo leer, nos pasa a todas, y realmente lo que más me gusta leer son los clásicos. Entonces a mí me gusta muchísimo el terror, pero el terror que más me gusta es el terror gótico, el terror antiguo, el terror clásico, y dentro de las cosas nuevas pues lo que recuperan, ¿no? Esos ambientes, los góticos sureños, ¿no? Este tipo de cosas. Yo soy escritora, mi primera novela, que se llama La hija de Barba Azul, era precisamente una reescritura de los cuentos infantiles clásicos, pero desde la clave del terror, desde esos aspectos un poquito más cruentos de las versiones originales de los cuentos. Y además partía de un miedo mío personal, que era ese cuento de Barba Azul, que no sé si lo conoces. Sí. Pero es bastante terrible. Es curioso el tema de los cuentos porque parece como que son historias para niños y tal, pero recordemos que el lobo se comía a la abuela de Caperucita y todas estas historias así como de los cuentos clásicos eran bastante macabros en algunas ocasiones y bastante de terror, ¿eh? Sí, porque además es que esta concepción de que eran para niños la tenemos nosotros ahora, sí. Pero inicialmente no tenían ese objetivo. Los Grimm lo que hicieron fue recopilar el folclore alemán que les rodeaba y no estaban pensando en niños. Perrault escribía para la corte de Luis XIV. Sí. O sea, lo que quería era entretener a gente que estaba bastante vivida. Sí. Entonces, tenía un enfoque macabro, cruento, violento, apasionante. Y luego los mismos hermanos Grimm se dieron cuenta de que había un público ahí y en sus siguientes ediciones ellos mismos se censuraron y empezó esta cosa de que los cuentos eran infantiles. Como más light, claro. Sí. Empatizo mucho contigo con lo del tema del terror clásico. Sí. Hace no mucho, pude estar en Londres y alucinaba con las iglesias góticas, con esa estética londinense, ese ambiente que se respira. Nada más que pensaba en terror, o sea, claro, en películas de terror, en libros de terror ambientados en Londres, en el descuartizador, claro, lógicamente. Es lo que te iba a decir, son las calles de Jack el Destripador, y tú dices, sí, caminaba por aquí, claro que caminaba por aquí, sí. Con las losetas estas y las iglesias. Y luego este año he tenido la suerte de, escribo novelas por encargo, he escrito novelas de Artúrica para RBA, estoy participando en una colección de novelas japonesas, y he tenido la suerte de escribir 3 novelas de terror japonesas. Wow. Sí. De eso vamos a hablar, ¿eh? Porque es que tiene su propio universo. Que el Oriente y el terror es una simbiosis alucinante donde hay cosas que son súper llamativas. Sí. Aquí a mi izquierda tengo a Susana Quirós, que yo creo que es un poco, Ana, la que más sabe quizás, ¿no? de autores y de lo contemporáneo. De lo que hay ahora, claro. Sí. Ella es una chica que es creadora de contenido dentro y fuera de los libros, por denominarla de alguna manera. Susana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Isra? ¿Tú cómo te defines tú? Bueno, cada vez como voy acumulando como las medallitas de los Scouts, cada vez tengo más roles, pero bueno, yo siempre, desde pequeña, siempre he estado vinculada a las letras y al terror especialmente, lo que explica que a mí tuviera miedo a la oscuridad hasta demasiado mayor y no lo voy a reconocer hasta qué edad, teniendo en cuenta que estamos grabando. Pero sí, a mí siempre, o sea, las colecciones tipo Pesadillas, que eran quizá, voy a decir entre comillas infantiles, porque en realidad había algunas cosas que todavía me parecen escalofriantes. Yo recuerdo claro, Expediente X, todos los clásicos de los 80 que a nosotros nos llegan, pues yo soy del 93, y si suelen llegar en el 90, he bebido de eso. ¿Qué pasa? Pues al final, ¿cómo me defino? Bueno, pues yo soy escritora y soy dinamizadora cultural.
dentro y fuera de la pantalla, como tú dices. Por un lado tengo un canal de YouTube que será una Devora Libros, que sigue activo y pues subo contenido muy diverso, tanto de escritura como de mi vida como lectora, desde reseñas, book hauls, reviews más cortos tipo wrap-up y ese tipo de contenidos. Pero también, gracias a Dios, en los últimos 3 años pues me puedo dedicar profesionalmente no solo a la literatura, sino a la cultura también en general. Entonces, dirijo la empresa Air Events, que pertenece al grupo Air Music, y organizamos eventos culturales de muy diversa índole, pero ahora mismo lo que nos toca es literario. Claro. Organizas y es la segunda feria del libro juvenil de Gelbes. He tenido la suerte de poder organizarla y espero que por muchísimos años más. Y luego, por otro lado, como decíamos, pues soy escritora. He publicado tengo 2 publicaciones, La sombra de nosotros, que es una novela, que mezcla un poco de novela negra con toques así de thriller y fantasía oscura, un poquito. Es gracioso porque es un libro que tiene diversas etiquetas y ya hablaremos de la pluralidad de etiquetas que tienen últimamente los libros. Y por otro lado, pues gané un concurso de relatos, fui una de las 10 finalistas, y publiqué una antología llamada Hecha de vuestras historias. Y hay un relato publicado que es Sangre Azul, que es 100% de novela negra, pero en el mismo universo que mi novela. Esto de las etiquetas es 100% cierto. Antes de empezar este podcast estaba yo hablando aquí con Ana de Aro de un libro, me tengo que enterar bien cuál es la traducción al español y si se ha traducido al español. Lo que sí ha trascendido es la serie de televisión, pero mezcla el drama con lo que es el terror. O sea, es una cosa como muy curiosa, ¿no? Porque la serie básicamente, y el libro, por lo que me han contado también, es casi todo drama, pero tiene momentos de absoluto terror. Terror sobrenatural. Estamos hablando de una serie en la que estamos hablando de la muerte, del suicidio, o sea, que son cosas bastante crudas, pero dentro de un tinte bastante dramático. Eso de las mezclas de los géneros quizás está enriqueciendo ¿no? el tiempo actual que estamos viviendo en cuestión de novela negra o libros de terror. ¿Pensáis así o no? Es que yo soy detractora y Ana me ha mirado porque a mí no me gusta esa pluralidad de etiquetas y de hecho te animo a que, por ejemplo, busques un libro concreto en diversas librerías de aquí de Sevilla y los vas a encontrar en cada uno en una zona. De hecho, por ejemplo, mi novela puede aparecer en juvenil, puede aparecer en novela negra, puede aparecer en fantasía, incluso lo he encontrado en ciencia ficción. O sea, va moviéndose. Cuanto más etiquetas hay, es verdad que es más difícil establecer el criterio y algo, ¿no? Claro, y si tú dijeras, oye, pues esto es 75% de tal género, 20%, pero es que si no le das esos indicadores a la biblioteca, a la librería, incluso al propio comprador, al final se pierde un poco. Entonces, sí que creo que son interesantes las etiquetas, pero es verdad que creo que hemos llegado a un exceso. A especializar mucho. Sí. A ver, los géneros nunca son puros. Claro. Tenemos terror, tenemos ciencia ficción, tenemos histórica, pero en la histórica hay romántica, en el terror hay muchas veces romance, hay muchísima acción y puede haber thriller. En la ciencia ficción hay absolutamente de todo, tenemos el terror cósmico. Sí, sí. Entonces, a mí esto... Curioso género, por cierto, el terror cósmico. ¿Te parece curioso? El terror fúngico es más eso iba. Fúngico ya, para que vamos, ¿no? Pero... Si tú te metes investigando, ¿no? Para esto yo me metí en el tema de las subcategorías porque me divierte, ¿no? Porque cada vez hay más. Cada vez, ¿no? Ya claro. Con el morbo de ver cuáles son las subcategorías. Entonces, apunté unas cuantas porque, claro, tenemos las cosas clásicas, ¿no? Tenemos crímenes, misterios, zombies, fantasmas, por supuesto. Terror cósmico, que en realidad es una cosa muy antigua. Terror Lovecraftiano. O sea, Lovecraftiano. Es cósmico, pero hay tentáculos por algún sitio. Psicológico, el slasher, que lo reconocemos, ¿no? Me encanta el slasher. Y a mí luego también está el splatter. Que ya es un poquito más. Que es un poco más hardcore. Terror y comedia, que es un poco lo que dicen de un autor que nos gusta a nosotras mucho, que mencionaremos seguramente, que es Grady Hendrix. Gótico, por supuesto. Terror folk. Terror que se mezcla con el folclore. Suena interesante. Sí, yo he visto algo de terror folclórico. O sea, me refiero a con el folclore de una tierra. Y es que se me está viniendo a la cabeza una película... las brujas de Zagaramendi o algo así es. La vi algo así sí, es. Sí, claro, es terror folclórico, ¿no? Y el folclore español, además. Claro. Y tú decías lo del terror fúngico. Es que yo luego quiero hablar de eso, por favor. Quiero hablar de eso. Abriremos en el podcast un hueco de terror fúngico. A mí esto me parece divertido, me parece que a veces puede ser reduccionista, ¿no? Sí. Es que a mí me gusta leer terror cósmico, sí, pero seguro que te gustan muchas más cosas, ¿no? Claro. Eso es como algo un poquito especial, pero a veces puede ser limitante.
¿no? Y ahora que tenemos el tema de Booktube y de los Bookstagramers, que es, desde mi punto de vista, ya le he dado al micro. Sí, ¿Cuánto tardo en pegarle al micro? No pasa nada. Que a mí me parece apasionante y me parece además maravilloso y ojalá hubiera existido en mi adolescencia. A veces yo creo que se abusa del etiquetado, buscando un público y buscando siempre darle al público lo que busca. Yo creo que una de las cosas más maravillosas de la literatura es no saber exactamente lo que te vas a encontrar. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? O sea, me gusta que el libro me sorprenda. Si sé de que hacia dónde va a tirar el libro, pues realmente el giro lo voy a estar esperando más tarde, más temprano. Pero piénsalo que en la literatura y el cine, los productos, el libro, la película, es donde más etiquetas encontramos. Pero tú vas, por ejemplo, al supermercado y imagínate lo absurdo que sería que en vez de buscar pan, tuvieras harina, huevos, no sé qué, no sé cuánto, y con esa mezcla tú supieras que es pan. Eso sería una locura. Pues aquí igual las librerías no cogen y tienen una librería o un estante solo concretamente de terror fúngico con romántica, con no sé qué. Estaría guay. Claro. Entonces hay que saber generalizar un poco. Y es verdad que al final hay esos problemas de que a lo mejor un mismo libro no sabes dónde encontrarlo y incluso a lo mejor estás penalizando a ese autor, porque te pongo el caso del mío que te he dicho que aparece en distintas zonas. Si a lo mejor lo pones, por ejemplo, en fantasía y mi libro realmente no se puede considerar fantasía, claro, una persona que le guste la fantasía no va a encajar, y una persona que le encanta la novela negra no va a encontrar ese libro ahí. Sí. Entonces hay que dar esas premisas, y es verdad que yo pienso como Ana, que estamos al final de intentar ser lo más amplio posible, estamos siendo reduccionistas. ¿Con qué os quedáis? ¿Con la novela negra o con la novela de terror? Uy, yo no puedo decir eso, yo escribo novela negra, ¿no? Yo creo que yo tiraría más por el terror. Sí. Pero me gusta mucho un buen procedimental. A mí claro, sí, claro. Sí. A ver, bueno, teniendo en cuenta otras cosas que vamos a revelar más adelante, yo diría que me tira más el terror, aunque haya escrito novela negra. Y ya luego se explicará esto en contexto por cierta cosa que tenemos tú y yo que comentar. Sí, pues deberíamos cerrar con eso. Sí, porque, bueno, no quiero adelantarnos yo nada, pero... No, son secretitos que están por ahí. Vale, sí. Perfecto. Una cosa que quiero saber es un poco cómo está el sector. Hay una curiosidad en esta segunda feria del libro juvenil, y es que no tenemos autores masculinos. Y esto me ha llamado profundamente la atención, hasta el punto de pensar en qué momento está el sector, si es más el sector femenino la que está tirando hacia este género, o es que los autores masculinos han escondido y no han aparecido por esta feria. Bueno, entonces, ¿cómo está el sector? No quiero sexualizar esto, ni mucho menos, pero es algo que me ha llamado mucho la atención. No ha sido intencionado, terror, como organizador te digo que no ha sido intencionado, sino que es verdad. Tiene muchísimo sentido, porque aparte del terror, que creo que también sucede, estamos hablando de una feria de literatura juvenil, y en la literatura juvenil, por tendencia real o por estrategia editorial, se ubican muchas autoras. Que pueden escribir literatura juvenil o no, pero de alguna manera se asocia más a las mujeres a la literatura juvenil. Y Rayo, durante la entrevista que tuvimos, llegamos a una conclusión, y es que hay más autoras de juvenil, pero curiosamente los autores masculinos que hay parece que ser más prolíficos, tienen como muchas más novelas. Bueno, piensa en Eloy Moreno, piensa en David Lozano. También me di cuenta que quizás la escritora juvenil, o que va enfocado, llamámosla juvenil porque va enfocado a su público, va un poco con la edad, o sea, más o menos es gente joven. Luego creo que también, no sé si estoy equivocado o no, vosotros me corregís, el autor masculino que dirige al público juvenil suele ser bastante más mayor. No sé si es... No había pensado yo en eso. No sé si es como en su tiempo, quizás no, o tiró, o no se sintió, pero ha mantenido a lo mejor esa autoría, esa manera de escribir hacia la gente joven, pero ya ha crecido, ha tenido una carrera y ha seguido con esa... No sé si son reflexiones que también me hago porque me resulta curioso, y es que además me he puesto a buscar autores. Pero eso está cambiando, ¿eh? Porque el año pasado John Azcueta, por ejemplo, presentó en la Feria del Libro de Madrid una novela era juvenil, romántico-erótica, y en ese momento pues también estaba la editorial presentando otros autores masculinos jóvenes que iban a publicar juvenil, pero es verdad que, claro, la tendencia durante muchos años ha sido casi todas autoras, entonces al final les queda todavía muchos años para llegar a, incluso a lo mejor llegar a un 30% aproximadamente, es que estamos hablando de cantidades, es una diferencia abismal. Sí. Bueno, aparte que muchos autores de juvenil no se les vende como juvenil.
También. Hay mucho autor de juvenil que se vende como fantasía, ciencia ficción, terror. Para En otro cambio- podcast da para decir, vale, ¿qué define juvenil? Porque, por ejemplo, Pero, cada que- editorial piensa una A cosa. lo mejor es que yo tengo un alma joven. Pero a mí me mola mucho A mí me encanta. A mí me la gusta literatura mucho. ¿En juvenil, yo- serio? Por supuesto, pero es verdad que lo que leemos y lo que editorialmente se decide son cosas distintas. Sí, sí, sí. Claro, al final ese tipo de etiquetas es una decisión de marketing de una editorial. Y lo que iba a comentarte, muchas editoriales, por ejemplo, piensan, vale, juveniles, que el protagonista Sea joven. sea joven. Bueno, luego vamos a entrar en qué es joven. Pero, por ejemplo, mis personajes ya están trabajando, o sea, ya han pasado a la universidad y todo eso, y sin embargo, se metió en juvenil. ¿Por qué se mete en juvenil? Por público, en ese momento es verdad que a lo mejor mi target era más estratégico ponerlo para la editorial en juvenil, porque yo daba en ese momento charlas para jóvenes en bibliotecas. O no, es una decisión de editorial. Quiero decir, a mí llega la editorial y me dice, vamos a poner tu libro para a partir de X años. X Que yo años. odio esas etiquetas, porque yo con 12 años ya estaba leyendo, volviendo al terror, estaba leyendo Drácula, estaba leyendo Claro, el retrato Frankenstein. de De todas Daniel maneras- Frankenstein. Yo no quería entrar en de dónde os viene lo del terror. Ella ya ha dicho lo del miedo a la oscuridad y tal. Yo creo que también en terrores y en miedo, o sea, por ejemplo, yo cuando de pequeño, voy a confesar algo, me daba miedo ET, o sea, yo era muy pequeño. Ay, A mí también, Yo vivo ¿eh? con alguien A que mí le no me pasa eso gustaba. también. Es que no es lo de ET no es tan fácil. No, ¿eh? no era tan... O sea, la gente ve a ET y le coge Claro. cariño por... Y Hombre, hay un trauma ahí detrás. Y mira que ¿eh? era feo el Claro. bicho, pero realmente, o sea, yo era un niño súper pequeñito que veía que un extraterrestre se le encendía el dedo como una bombilla y le crecía el cuello muchísimo, ¿no? Pero bonito no es. Si le- E incluso pelito no se tenía. travestía, que eran cosas así como que me llamaban mucho la Y atención. además le hacen una operación ahí Eso es Eso una es lo cosa a que muy corazón rara. abierto. De Sí, marrón a a ver, blanco yo- y tal. Para mí era terrorífico, ¿eh? Yo sí Para mí creo era que terrorífico. los miedos que tenemos de adultos, luego, bueno, sí es verdad que hay muchos miedos que nacen de mayores porque lo de ser adulto es complicado. Bueno, y también da miedo. Exactamente. Pero los miedos profundos se originan en la infancia Sí. y no siempre son racionales. Y a los escritores nos marcan mucho. Yo creo que lo que a mí, por ejemplo, lo que me aterrorizaba fue lo primero que yo necesité Era sacar. como, claro, sí, como enfrentarte a eso. Eso te ha dado miedo de primera, como Claro. que te ha ganado una batalla y tú tienes que ir a intentar ganar la guerra. Y además, honestamente, lo que nos asusta nos interesa. Sí. Entonces, al final Hay cierta exploras algo, adicción en- hay un cierto terror. Sí. Yo tengo un niño pequeño que tiene un miedo muy marcado a un personaje determinado de televisión, a Ghostface. Ah, hombre, No lo conoce de nada, pero lo que es la máscara, ¿no? Es terrorífica. sí. Pero no puede dejar de mirarlo cuando se lo encuentra, porque esto es lo que nos sucede, lo que nos da miedo nos aterroriza, pero no podemos apartar la mirada. Entonces, claro, como escritores eso es apasionante, porque tú dices, esto a mí me da miedo, es posible que a alguien más también se lo dé. Frankenstein nació así, Sí, es una sí, pesadilla. sí, sí, sí. Una vez leí un artículo que decía que los autores que mejores novelas escribían eran aquellos que estaban más traumatizados. porque es A verdad ver, que a hay ver, cierta... Hay mucho mito. A ahí ver, también, no, sí. pero hay ciertas mentes que están de verdad trastornadas cuando... Decían que la creatividad derivaba al final de que escribimos sobre lo que nos preocupa, sobre lo que Sí. nos traumatiza. Entonces es mucho más fácil encontrar inspiración en ese sentido. Esto es un artículo, quiero decir, Sí. no es algo que haya dicho yo. El otro día vi un fragmento de una entrevista muy interesante con Mariana Enríquez, Sí. que es maravillosísima, y ella explicaba, parafraseo lo que ella decía que ella a sí misma había visto una entrevista con Stephen King, y que Stephen King explicaba que hay muy poca gente que conozca la experiencia de que te corten la cabeza. Claro. No sé, esa sensación. Esos son los no pensamientos es- que Stephen King tiene Claro, antes de acostarse. pero Stephen King sí dice, pero mucha gente conoce la sensación de cortarse con un papel. Entonces, si tú utilizas eso, que es algo cotidiano y reconocible, en un contexto terrorífico, o lo potencias muchísimo, o lo exageras muchísimo, el lector se va a poder identificar con eso y entonces va a poder meterse en esa experiencia y quizá interiorizarla mucho más que si estamos hablando de cortar cabezas, que es terrorífico, es grotesco, pero no Siempre te se ha dicho que puedes- el terror cotidiano es lo que más suele aterrorizar a la gente. el ¿no? terror de día, a la luz del día, está ahora muy Pero de es que moda. hay muchos libros que a lo mejor yo no etiquetaba de terror al 100%, pero son terrores cotidianos, a lo mejor. Christine es un coche.
Vamos a Bueno, pero es partir- que Stephen King tú le das una silla. un cuchillo, una silla. Te un- busca, te Es busca. capaz, tiene esa capacidad maravillosa. Pero me refiero, son cosas cotidianas y que Pero al final- de verdad te da terror. Claro, O porque sea, dices, no he hecho nada mal, solo me he montado en un coche. Claro. No he cogido y o hecho una no- ouija, porque O- cuando o- tuve... o no- ¿la o no, recordáis? hombre, Claro. claro, o no he cerrado bien la puerta de casa, ¿no? Claro. Y ya tienes al que has dicho Mira. tú antes, Ghostface. Porque normalmente parece- funciona mucho Claro, así. funciona con eso, sí. Es que normalmente nunca habéis visto una película de terror y habéis estado diciendo, es que todo esto ha pasado porque, ¿para qué hacen una No, no. ouija? ¿Para qué? Yo Entonces, cuando veo una película de terror suelo decir, pero ¿para qué vas para allá a mirar? No vayas, Claro. no vete, busques. ahí llama a digamos que alguien. tienes tu manual de instrucciones, sabes que no te va a pasar mientras que hagas X, Y. Pero ¿qué pasa? Que el terror cotidiano nos da miedo porque puede pasarle a cualquiera. Realmente no han hecho nada, sino simplemente pues lo ha provocado. Y a mí me pasa con las muñecas. O sea, los muñecos, También los eso títeres, los payasos y ese tipo de cosas, a mí me ponen muy, muy nerviosa. Pero además yo he llegado a estar, bueno, ¿os acordáis del evento este que montamos en Herbes? Sí, claro, claro. Bueno, pues estaba todo muy Halloween. bien organizado y yo ya puedo decirlo. Cuando habíamos distribuido a las personas, yo tenía que estar en el túnel y nadie se dio cuenta de que la persona que tiene terror, pero terror absoluto, paralizante a los payasos, le tocaba quedarse en un túnel del terror con 20 minutos con el payaso. Entonces, menos mal que nadie me escuchaba porque por igual que por aquí está mi compañero Santi que dije de todo. Entonces, ¿qué pasa? Es algo cotidiano y cuando a mí me preguntaban desde pequeña, ¿por qué te dan miedo los payasos? No sabía explicarlo. O sea, Pues pero no. los payasos son grotescos, Sí, ¿no? pero ¿por Son qué? ¿Por qué? exagerados. Y han ido a peor. ¿Pero creo, por ¿no? qué? O sea, Pero han ido a a mí, me da peor. miedo, a mí me da más miedo Tim Curry en It que el payaso de después. ¿Por qué? Porque lo viste porque de puede ser pequeña. cualquier... No, porque Es puede que- ser cualquier persona. Es que un disfraz normal. La review de It han buscado que el payaso te dé terror de impacto, pero realmente el primer payaso, el primer It, quizás. A mí me parece más era terrorífico como- porque puede claro, ser cualquier persona claro, disfrazada de claro. payaso. Yo tengo que decir que a mí Pennywise me da miedo siempre. Lo pongas como lo pongas. Pero mira, de lo que estabas comentando, cuando tú eras pequeña y algo te daba miedo, ¿tú qué hacías? Tú te escondías en tu cama y te tapabas con la sábana hasta el cuello porque no hay nada más O protector. incluso más arriba del cuello. ¿sabes? Claro, que unas sábanas que son como de titanio, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. yo sabía que mientras yo no sacara el piececito de la sábana, todo Ahí no iba pasaba bien. nada. Entonces, claro, lo más terrible es cuando tú metes el terror en ese contexto, que es el contexto de la seguridad. Yo recuerdo cuando se puso de moda el cine de terror japonés y coreano y demás, Sí. que yo reconozco que yo las películas no las he visto porque me dan miedo. Recuerdo una escena, era de un anuncio de la protagonista metiéndose en la cama, girándose y viendo el típico niño blanco japonés, fantasmal. Es que te lo han metido en la cama, te lo han metido en el refugio, en el sitio donde tú estabas seguro. Esas son las estrategias. También te Con digo, ese- yo no con tengo ese- pozo, pero a mí la niña del pozo me pone muy Bueno, nerviosa. hablando de la niña del Pero pozo, con eso han jugado también en la película y además es que Recuérdame lo del no pozo. suena tan raro. Han jugado con ese terror con la Noche de las Bestias, La Purga, Anarchy y esa serie de películas americanas. Porque creo que la gente le ha dado por ese tipo de terror sangriento, porque eso es muy gore también, ¿no? Pero pensad que estos americanos, que están locos en algunas ocasiones, son capaces de instaurar una noche en la que reine la anarquía y en la que tú en tu casa, donde se supone que estás protegido, también pueden entrar y acabar contigo. Y te hace ¿no? Y plantearte que es puede ser bastante cierto. heavy, yo creo que es claro. Claro, tú dices, tal como va el mundo ahora mismo, tal como están las situaciones... Sería tan raro que ese esto es pasara. un tipo de terror que yo no disfruto. Eso es súper psicológico. No, yo tampoco. Me pasa eso. Es Por súper eso- psicológico, te da mucho que pensar. Por eso me gusta a mí el terror gótico, fantasmal, porque lo asocio con el... Aquí hay otra cosa curiosa y es Ya que... hemos pasado esa época. ¿Por ya qué? he Te dicho. puedo decir que yo he visto La Purga la primera y todas las secuelas no he querido verlas. O sea, Yo no, me directamente impactó no. tanto la primera que dije, este A, tipo a mí de eso terror... me pasó con Saw. Yo solo he visto la Saw. primera. A mí, No me eso gustó el se terror, llama- me pareció Hostel, desagradable, no me dio miedo. Hostel, hay cierto terror no. que va más allá, creo. Se llama porno del horror, ¿no? Sí, Sí, algo así, sí, sí, Es que- sí, sí. Porque realmente es eso, es una exhibición. Pero a lo que iba... Y lo del pozo, te lo recuerdo. Sí, eso, lo del pozo lo quería contar. Bueno, lo del pozo lo quería contar porque una de mis novelas japonesas, que saldrá ahora en verano, se llama, dentro de esta colección de RBA, se llama la Yurei Okiku. Las Yurei son los fantasmas estos femeninos japoneses, ¿no? El fantasma del pozo es porque la historia de The Ring Sí. viene de una leyenda tradicional japonesa, que es el fantasma del pozo, que es Okiku, que es un fantasma que surge de un pozo en el castillo de Imeji, que es un castillo real, y el pozo existe, que está allí, se puede visitar, está cegado,
Ya, eso es como Porque el como bosque. que no. Yo prefiero no visitar esa Bosque cosa. del suicidio. Porque los Llámame japoneses rara, tienen- pero. La tumba del conde Drácula, todas esas cosas son lugares de culto para visitar. Yo sí quiero ir a Rumanía, Yo pero también. el tema es que los japoneses tienen como 3 yurei importantes y una de ellas es Okiku. Y bueno, esto es autopromo, yo estoy muy orgullosa de que me hayan dado la oportunidad de escribir la historia de Okiku. Ahí ¿no? me O sea, gusta, Ana, volviendo a los libros y Claro, al hay que tuyo. hay que barrer Pero para casa, si no. a lo que yo iba, ¿por qué nos gusta el terror? ¿Por qué a mí, por ejemplo, me gusta el terror gótico? Porque hasta cierto punto es un lugar seguro. Yo voy ahí y yo sé más o menos que hay una serie de normas, que hay una serie de convenciones, Claro. hay una serie de tópicos que son los que a mí me gustan y son los que yo disfruto. Mm. Entonces, por eso a mí no me gusta el terror realista. A mí algo que pueda suceder en la vida real no me divierte. Yo cuando veo- inquieta. Claro, me hace pasar mal. Claro. Voy a abrir un melón. A ver. ¿Os da más miedo leer terror o ver películas de terror? Porque a mí esa pregunta me la hicieron el otro día y es verdad que a mí Mira, yo esta creo es- que me da más miedo leer terror esta y es me una- gusta más. Yo creo que esta es una gran pregunta que no se me ha ocurrido a mí. Bueno, tranquilo, yo te la pero es una pongo tu gran autoría. Creo que a mí me da más miedo leer terror que A mí ver también. terror. Aunque el terror en muchas ocasiones son visuales, mi mente... Es que cuando tú lees, mi tú te mente lo vas a cuando crea, imaginar de la exacto, manera y que te da miedo a y ti. crea mucho. Y yo creo que leer terror... No sé si os ha pasado alguna vez de leer alguna... aunque no sea de terror, sea una novela negra o algo que tuviese, que un thriller, algo que tenga inquieto, ¿no? Inquietud, y estar solo en casa a lo mejor leyendo y empezar a sentir, si estás en silencio, a mí me gusta leer en silencio, y empiezas a escuchar cómo están crujiendo las ventanas. Sí, de repente hay muchos ruidos a tu alrededor. Claro, Y exactamente. si como- tienes mascotas lo pasas peor. Claro. Porque mi El gato gato en ese intentando entrar en momento casa salta. es lo más terrorífico. O se pone a mirar una esquina y tú dices, no mires Eso aquí. me ha pasado, erizado mirando una esquina del perro y diciendo yo, pero ¿Por qué? ¿Por ¿Qué pasa? Y tienes que ser ahora en estos momentos. Sí. Mi gata se ha acostumbrado a... Yo tengo unas rejas y dan a una puerta de cristal. ¿Qué pasa? Pues que se lanza para subirse a la reja y entonces suena contra la reja contra el cristal. El otro día estaba leyendo el de Cómo vende una casa encantada de Grady Hendrix y hay ciertas escenas tétricas y de repente estaba en el momento más épico y suena. Me mola, Casi lo me mola paso esa por- parte porque es como la banda sonora de ese momento en el que estás leyendo y eso es irrepetible, ¿no? Pero cierto es que tú estás viendo una película de terror, que el susto no lo llevamos todos, aunque nos guste el terror y ese momento de... Porque si no, ¿para qué ves el terror? Te gusta pasarlo mal viendo o sabiendo o leyendo algo de terror y lo haces, ¿no? Y lo ves. Pero realmente el estar solo leyendo algo de terror y que empezar a descubrir todo lo que suena alrededor tuyo es también bastante curioso. Las El películas son cine- mejor en sustos. Quiero decir, te pegan el susto sin que te Claro. lo veas venir. Al menos en mi opinión, el libro te mete en esa atmósfera. Sí. Y mientras que no lo sueltes, estás... Yo no sé vosotros, pero es que yo me olvido de todo lo que Sí, está pasando sí, sí. alrededor. Por eso me morí de miedo cuando la gata se lanzó contra el cristal. A ver, el tema es que el cine tiene, si tiene alguna ventaja, es que aparte de la imagen, puedes jugar con la banda sonora, Claro. puedes jugar con el problema es que el ritmo no lo marcas tú, claro, pero hay algo más terrorífico que una película en la que no está pasando nada, pero la música ya te está avisando. de O que ahí le va. deja pausa y se quede en la escena justo. No, pero estos momentos de que tú dices, si está haciéndose un huevo frito, ¿por qué está la música así? ¿Qué va a pasar, no? Algo pasa, algo viene. Entonces, eso es muy inquietante. ¿Qué tiene la literatura? Lo que decíamos antes, que tú te lo imaginas a tu medida. Y es muy difícil escapar de ahí, porque la peli la puedes pausar. Te lo libro imaginas de puedes la manera cerrar, que más te lo puedes aterroriza a meter ti. en el congelador, como hacía yo. ¿eh? ¿El libro en el congelador? Sí, ¿Para ¿has qué? visto Friends? Sí, bueno. Entonces, A mí me ha pasado de cerrar el libro y decir, no leo, bueno, venga, un poco más, ¿sabes? Y volverlo a abrir. Pero yo, meterlo por en el congelador, no. No, yo tampoco. Pero el tema del parar en mitad de una escena es mucho más complicado. Ah. Es muy difícil. A mí me cuesta Además, mucho leer de noche. en un libro, cuando viene el susto, no te puedes tapar Pero los en el ojos. libro en realidad susto no hay. Ya. Hay otras estrategias. Tú dices lo de leer de noche, yo leo de noche. Es Y que si a yo lo mejor suelo- termino el libro a las 2, 3 de la mañana, imagínate intentar dormirte después Claro, de yo eso. vivo en una casa grande, con techos ¿Cómo? altos, muy vieja, con muchos rincones. Entonces, Muy claro. gótica todo. Te has ido a vivir a la casa de tu libro, casi. No, me digas eso. Yo lo dejo caer, gótico, Voy a- una Pero casa... vivo en una casa Voy a abrir- vieja, voy a abrir con otro varias melón. generaciones. Que... Ábremelo, Uy, Girra. Mientras que Ana de Aro le da el micrófono, acabo de arrojarlo contra mí. voy a abrir otro melón. España no es muy conocida ahora mismo en el mundo por el género de terror.
está ahí, hay cosas muy interesantes, las cosas son como son, pero no sé por qué no está trascendiendo, ¿vale? Nos llega género de terror desde muchos puntos. Nos llega género de terror de Inglaterra, creo que es una oleada brutal lo que está viniendo desde Oriente, también el terror americano. ¿Con qué tipo de terror creéis que empatizáis más, os gusta más, y cuál es el que desde luego descartáis? Yo adoro lo gótico y victoriano, entonces a mí eso es lo que más me norte gusta. de Europa Y entonces me gustan mucho, por ejemplo, las tendencias que intentan recuperar eso aplicado a otros ambientes, ¿no? Yo es lo que más disfruto. Algo que yo rechace, lo explícito, lo violento por lo violento. Sin más. Sí. Sí, es que eso realmente para mí es lo desagradable. Determinados temas, ¿no? El canibalismo lo llevo mal. Eso te iba a comentar. Yo, por ejemplo, coincido Está muy bien contigo. porque la carpeta que trae Susana Quirós no es nada caníbal. No, ni en los cuentos hay nada. Qué lástima que no sé. No, pero yo coincido con Ana, a mí me gusta mucho el terror gótico. Sí que leo más contemporáneo, pero me gusta mucho el tema casas encantadas, hoteles encantados, espacios. Y ahora hemos hablado de los géneros. Porque mira, caníbal, casas encantadas, slasher, ¿no? Hemos hablado de diferentes géneros. A mí, desde luego, sé que está súper trillado, pero el género zombie siempre para mí, siempre he empatizado con él, ¿no? Tanto en el cine como en la literatura. También me gusta mucho el tema Tenemos un español maravilloso en del zombie, más allá, del más allá. Carlos, sí. Exacto. El más allá también me llama mucho la atención, ¿no? Todo lo que he leído, tanto género de terror como fantástico, o llamado ciencia ficción, o novela negra, en la que se habla mucho del otro lado, ¿no? Ya sea por una trama con una vidente, ya sea con contactos y tal. Pero eso sí me llama mucho la atención. Donde de verdad os sentís a gusto, donde sois capaz de devorar un libro como buena devora libros. Tú me decías el gótico, pero ¿qué tiene que tener la trama? ¿Un viaje como el viaje del héroe, que hay también mucha novela así? Bueno, el viaje del en ese héroe crecimiento al final, y demás. está más o menos en todas partes de una manera Sí, u otra, ¿no? también, Pero una ambientación atractiva en la que me apetezca entrar. Los ambientes en el terror son fundamentales. esenciales. La atmósfera, mira, por ejemplo, Zafón no es un autor de terror, pero a mí Susana, estaba pensando en El Príncipe, El Príncipe de la Niebla, hay una Es que estaba escena en un jardín de estatuas. Y a mí me parece terrorífico. Y Zafón tenía una habilidad maravillosa para, desde la primera línea, sumergirte en su historia. Y creo que en el terror, más que en ninguna novela, hace falta que tú entres en esa atmósfera. Luego, aparte, por ejemplo, yo al final soy masoquista, pero a mí las novelas que devoro, como tú dices, son las novelas que tienen cosas que me aterrorizan. Muñecos, casas encantadas, temas sobrenatural. Yo lo que llevo un poco mal, porque se me hace muy lento, es el terror tipo Lovecraft y todo esto, con respecto a Lovecraft, pero me cuesta mucho, me resulta muy lento, y lo he intentado, le he dado 500.000 oportunidades a Lovecraft. Yo creo que es hora de que Susana Quirós nos explique también un poco qué es el terror fúngico. Yo sabía que querías hacer. Lo que pasa es que teníamos muchos temas que hablar, y ahora ya que estamos encarando un poco recta final, pero terror fúngico, para quien no sepa lo Y que así enlazo y hablo de las tendencias. Exacto. ¿Sí? Bueno, el terror fúngico es algo que ha existido siempre, pero bueno, es cierto que últimamente estamos viendo una tendencia en las novelas que llevan saliendo en los últimos 2 años, y es el terror basado en el tema este de... a ver cómo lo explico. Los hongos, Susana, Los hongos. Sí, estoy intentando ser menos explícita. Los Bueno, hongos. de Last of Us, ¿no? Claro, Quiero decir. esas casas en las que de repente empiezas a ver una mancha de humedad que está vinculada con el tema. El moho. El moho y cómo se va extendiendo. Exacto. A ver, al final hablas de algo que Claro. es malsano. Y que no está en el podemos hablar de la ambiente, novela lo que estamos respiras. pensando, porque es un spoiler tremendo y no podemos decir de qué novela estamos. Es que si yo hubiera sabido que era terror fúngico, a lo mejor no me interesa tanto. A Lo mí, sin tuyo es embargo, sorprender. me encantó. O sea, es una novela. Y luego, es fantástica. tranquilos que luego la voy a dejar caer de otra manera, pero no voy a decir que es terror fúngico, Vale. para no haceros el spoiler, pero es una Sí, novela que que está muy bien. toso cuando lo diga. ese es... Quizás es que yo creo que también, a ver, el terror, los miedos abarcan, es un abanico grande, ¿no? Pero no es infinito. Claro. Van creciendo, van saliendo y van Claro, surgiendo al final nuevos terrores, volvemos pero al al final final, a lo mismo, claro, sí. y vamos por tendencias, ¿no? Hay veces que
los monstruos, que también están muy olvidados últimamente, y yo creo que es un género que a mí siempre me ha gustado un montón, ¿no? Los monstruos son grandes olvidados, ¿no? Los grandes monstruos como... Los monstruos clásicos, claro, Frankenstein, la el momia, hombre lobo, exactamente. De todas maneras, que tienen un están como- sustrato mitológico importante. Pero en estos momentos parece como que eso no es terror. Como Pero de que todas eso se ha maneras quedado volverá, para niños Isra. y tal, exacto. Bueno, la tendencia siempre actual estábamos- estamos, aparte de nuevos géneros y eso, estamos recuperando géneros que estaban olvidados. Sí, sí, o sea, está Lovecraft volviendo pareció el slasher. olvido, El slasher que en los el 90 terror y cósmico, Y el tema Frankenstein. Sí. el terror cósmico, está la vuelta al Poor Things gótico. es Frankenstein. Sí, sí, la sí, vuelta sí. al gótico, también estamos volviendo a encontrar muchas novelas de gótico. El otro día leí un artículo muy interesante que decía, Alabama es el nuevo Maine. Y eso quiere decir Ajá. que antes, desde que Stephen King casi todas sus historias las ubicaba en Maine, y ahora, sin embargo, está habiendo un montón de historias de terror ubicadas en Alabama. Y ahora mismo quizá lo mejor lo que Alabama más... como América Profunda. Claro, a lo mejor ahora mismo la que más en mente tenemos es Blackwater, que es la saga que se ha recuperado. Y es que eso es una tendencia, no solo estamos recuperando géneros, sino también estamos recuperando historias poco conocidas de determinados autores. Por ejemplo, en este caso, que tenemos Blackwater, pero que ha sido el maestro de Stephen King, que no eran unas novelas que no hubieran salido. Pero también, por ejemplo, estamos saliendo muchas antologías con relatos poco conocidos de otras. Estoy hablando, por ejemplo, de Shirley Jackson. No solo se han reeditado todas sus novelas que conocemos de Siempre hemos vivido en el castillo, La maldición de Hill House, El reloj de sol que estamos leyendo, Es que, sino... el reloj de sol es ya aparte, ¿eh? sí, El reloj de sol es rarito. Otro palabras rollo, mayores. Claro, pero aparte de eso Claro. estamos sacando antologías de relatos que no se conocían excesivamente de ellos. Ana lleva ahí una que leímos nosotras en Navidad, Sí. que es Cuentos de Navidad misteriosos. Y es que poco se habla que muchas historias de Por Navidad cierto, tienen... cuando buscaba lo de las etiquetas venía terror navideño. Yo decía, toma. ¿Ves? Es que, Es que no se ha como- contemplado, sí. pero es que Cuento de Navidad, o sea, Canción Bueno, de Navidad, que lo es la... inaugura Canción de Navidad. Canción de claro, Navidad pero- es una historia de fantasmas. Es que se olvida la gente de eso. Bueno, Hay monstruos de la Navidad, como Bueno, por el ejemplo el Krampus, ¿no? Krampus, claro. Claro. Pero aparte es verdad que es un momento muy dado al terror porque une todo lo que puede ser susceptible, ¿no? De Sí. ser terrorífico. Tiene primero la familia. Claro, y todo lo que puede ser la historia familiar, que hay muchísimo terror Sí. ahí. Casas grandes, la época invernal, es cuando apetece, ¿no? Yo no sé vosotros, pero a mí cuando más me gusta leer terror es en invierno. Porque Sí, estás bueno, como eso recogidito, a lo mejor llueve. sueles empatizar Sí, más con exactamente. Y una tendencia muy más interesante receptivo. que vimos en esa antología es el tema de las autoras. Ha habido muchas autoras buenas de terror, estamos hablando no solo de Shirley, que ya la hemos mencionado, Emilia Pardo Bazán, hay muchas autoras, pero es que una de las tendencias actuales es un auge tremendo de las autoras hispanohablantes, no solo en España, sino que estamos teniendo, por ejemplo, a Agustina Basterrica, lo tengo que leer porque es que soy incapaz de recordar el Y apellido, que son muchos nombres también. y muchos Silvia apellidos. Moreno García, y luego en España Carcoma, de Laila Martínez. Carcoma. Fue increíble. O sea, ha llegado con una editorial pequeñita, de repente creo que estaban el año pasado en 20.000 ejemplares vendidos y traducidos a 30 Todo el idiomas mundo. o algo así. Qué maravilla es tener una cosa de esa también, ¿eh? Bueno, sí. Empatizar con el público de esa manera. ¿eh? A ver, hablábamos de que tú decías antes, con mucha razón, que parece que en España lo del terror no es algo tan nuestro, pero tenemos un folclore muy antiguo. Lo que pasa es que no tenemos esa tendencia a considerarlo terror. Eso es lo que hablábamos nosotras pero ayer. Eso me llama la atención sobrenatural muchísimo. Sí, y, sí, sí, sí. y la presencia de la muerte en la literatura clásica española. Pero es que en ¿Habéis todo- leído las leyendas de Pero Becker es que en el estamos colegio? hablando de todo el país, en cualquier parte tenemos sitios tremendamente fantasmagóricos y con mucha Una mitología mucha y un historia, folclore. claro. Mira, Sí. Toledo, que es Claro. un sitio brutal. Galicia. Bueno, tenemos aquí en Sevilla a un autor Sevilla maravilloso. Sevilla que es también. Javier, Prado. eso es lo que te iba a decir, Javier está rescatando todas esas Exactamente. leyendas. O sea, ha sacado Breve Historia de las Brujas, que Sí. es Que sobre está la recién mitología de sacado. brujas aquí, pero antes de eso sacó Monstruos Ibéricos. El bestiario, que Y- reúne y- el folclore español, que es riquísimo Sí, sí, sí. y cruentísimo. Y no- su no- tocayo, Javier no te- Tres Cuadras, saca la leyenda del hombre del saco, que es Pero de no Murcia. tenemos, es que es buenísimo eso, pero no tenemos eso, el hombre del saco es español. No sé si no nos hemos parado a mirar nuestra No tenemos historia, esa consideración, claro, y eso no es una sabemos historia. hacerlo esto, porque esto no lo cogen en cualquiera, ¿eh? Los ingleses, los americanos Si te o los hacen una japoneses, peli, te hacen algo que sí. Es que en España, lo hablábamos en ello,
el terror ha pasado desapercibido, camuflado con otros Con géneros. otros géneros. Y aparte es que yo creo que durante una época el terror estaba mal visto aquí. Y en los países Luego anglosajones nosotros no. Tenemos esta moral cristiana, católica. Claro. Que también es hay- muy también hay terrorífica. mucho terror ahí, Efectivamente, cuidado. De hecho, bueno, te iba a decir que el terror, cuando hablamos de los orígenes, hay dos tipos de terror, por decirlo, o sea, aparte de las miles de etiquetas, y es el terror de monstruos, que se atribuye normalmente y se origina más en países anglosajones, países que tienen esos bosques donde si los niños escapan y van al bosque pueden Claro. pasar cosas, entonces surge con una función didáctica por un lado, y también luego en los países más católicos, más Italia, Francia, España, sale un terror de fantasmas. ¿Por qué? Por el tema de la otra vida y el tema aquí de la tenemos Iglesia Las Católica. ánimas del purgatorio. Claro. Tenemos nuestra propia. Bueno, Israel Espino, una autora increíble, tiene un libro que se llama Gente de Muerte, que no es ficción, es ensayo. Que si no lo conocéis, por favor, buscarlo y leerlo. Es sobre sobre la cacería salvaje, sobre las procesiones de muertos, sobre el folclore de las procesiones de muertos, sean terrestres o volantes, ¿no? Y es absolutamente apasionante y le dedica muchísimo espacio a España y concretamente, yo creo que ella es extremeña, entonces le dedica mucho a las Urdes y a Extremadura. Y la Santa Compañía. Te iba a decir, en Sevilla es muy típico en Halloween hacer obras de teatro de Don Juan Tenorio, porque Sí. Don Juan Bueno, Tenorio claro, también por tiene. Supuesto. Pero el a que si tú... comendador, el convidado de piedra. Claro, porque nosotros estamos hablando ahora, pero si tú ahora alguien hablas con cualquiera, lo paras por la calle y tú le preguntas qué es Don Juan Tenorio, te aseguro que no va a hablar de temas de terror. Y sin embargo, Y es una historia de fantasmas. claro, y tiene fantasmas. Canción de Navidad pasa exactamente lo mismo. Es interesante también tener en cuenta por qué estamos teniendo este auge del terror. Porque se ha demostrado que el terror ha tenido picos no solo de ventas, sino también de producción en masa en aquellos momentos en el que la situación de un país iba peor. Surgían, ya he dicho antes, el tema didáctico, pero también a nivel distracción. Si el pueblo estaba con muchos impuestos, había pestes, a lo mejor había un cambio de gobierno o algo por el estilo, traumático, estoy hablando en la antigüedad, se proliferaba y se daba la ventaja de que hubiera ese género de terror. Y por eso Como el género vía de escape, terror... como salida. Claro, y por eso el género de terror al principio se consideraba que era un género de masas. Ya. No era de la élite, aunque luego encontramos... Estás pensando en los Penny Dreadful. Claro, es que te estoy dando el pie. Que me estás dando la entradita para hablar de estos maravillosos folletines que se originan en Inglaterra, que se llaman Penny Dreadful porque se vendían a penique y porque el contenido era dreadful, era horrible, era muy sangriento. No es tan barato como parece, ¿eh? Lo del penique era complicado. Según en la Sí. época. Pero eran literatura de masas, se vendía periódicamente y muchos grandes monstruos muy asentados hoy en día, y muchas historias surgen en los Penny Dreadful. Por ejemplo, Sweeney Todd, el barbero diabólico de Fleet Street, surge en un Penny Dreadful. Barney el vampiro empieza como folletín de terror también en este tipo de publicaciones, ¿no? Sí. Pues me encanta. He estado en Inglaterra recientemente y no sabía nada del folletín este. Son maravillosos y no te sé decir ahora mismo la editorial, pero hay una editorial española que está recuperando Penny Claro. Dreadfuls en formato además original. Es que además me parece muy bien que se recuperen Como ciertas facsímil. cosas. Claro, ¿por qué? Porque en muchos casos han salido cosas en cuestión de literatura, libros que a lo mejor no se han traducido en su momento, el escritor o escritora ya está fallecido y es un gran libro como para volverlo a sacar, pero en la época que salió o o no se le dio la difusión o en aquel momento no fue entendido. Y es verdad que estamos teniendo muchas reediciones de muchas ciertas cosas que curiosidades. son llamativas, exactamente. Sí, Y sí, todos sí. los que somos fans del terror y todo eso lo agradecemos un montón. que Estos además son muy bonitos en formato. Claro. ¿Sabes? Tienen esta cosa bonita del libro objeto, que es algo a lo que el terror se presta mucho. Sí, sí, también. totalmente. ¿Cuántas ediciones de Drácula, Bueno. del Cuervo, de Poe? ¿Qué pasó con esa edición? Cuando yo la llevaba en el coche, que no esa nos dimos edición... cuenta que eran calaveras. Ah, sí, sí. la No, cola no, de la- y que es no brillaba en la y oscuridad. Eso es otra. Es que eso Bueno, brilla en la estamos oscuridad. Me encantan Alma eso, Clásico, o sea, que está yo- haciendo cosas muy bonitas. Toqué un libro, no recuerdo ahora mismo el título, pero era como si fuese... Como en relieve. Como en relieve, pero parecía como piel seca. Uy. Era una cosa así como muy curiosa, ¿no? Y entonces
claro, al final se presta, ¿no? El libro Isra, de yo terror me llevé un al susto con formato ese físico. libro, precisamente, porque lo llevaba en el coche, lo típico que llevas en el asiento del copiloto, Qué y de brilla. repente Brilla. a oscuras Qué brilla eso, y tuve que mandarles un audio diciendo, es mi Me está- libro el está- único. El libro está El libro brillando, brilla, ¿no? el vuestro también. El libro está brillando y quiero saber cuál es la razón. Además que el mío llevaba mucho tiempo. Quiero en esta ya última parte, en última en recta, ¿no? De esta tertulia que maravillosamente creo que hemos salvado bastante bien. Nos hemos saltado en algunas ocasiones algo del guión que ya habíamos Sí, establecido. De bueno. hecho, yo no he mirado apenas el guión. Ni yo tampoco. O sea, yo me he traído el cuaderno, pero no sé dónde lo tengo. Pero bueno, yo creo que ha ido bastante bien. No sé vosotras cómo lo habéis visto. Yo creo Ha ido fluyendo. Sí. Exacto. Yo creo que somos al final tres personas en las que tenemos gustos muy similares. Y al fin y al cabo, bueno, pues es una manera, ¿no?, de expresar, ¿no?, y de sacar lo que tenemos dentro. Y yo espero al público que tenemos aquí en la biblioteca que le haya gustado mucho esta charla, pero quiero saber un poco en qué andáis vosotras ahora, ¿vale? Porque algo he escuchado y quiero saber si se puede explicar algo. Claro, si es que el se puede problema es que contar o- pertenecemos a... Claro, Ah, muy bueno. buen club. Bueno, esto es lo que Isra me está dando pie muy Sí, amablemente sí. para contar que yo estoy preparando ahora con la editorial Ridac, que es una editorial de aquí, de Sevilla, que saca ficción breve muy interesante. Ellos inicialmente publican manuales de juegos de rol. Ajá. Y después se diversifican también a la ficción relacionada o no con el rol, hacen cosas transmedia muy chulas. Tienen ensayo también. El caso es que estamos preparando una antología de relatos que se llama Espacios Encantados, la premisa es Espacios Encantados, que yo coordino, en la que participo, Susana también participa como autora, unos cuantos autores más. Y aparte de los que ya están fijos, hay un espacio abierto a un certamen de relatos. Entonces Bien. yo quería contároslo aquí por si a alguien que esté escuchando le puede interesar participar. Se trataría de escribir relatos. La única premisa que tenemos es espacios encantados. Y Fíjate espacio si es encantado amplio. puede ser cualquier cosa. Me Exactamente, encanta. fíjate si es amplio, fíjate Sí, sí, si sí. es estimulante y fíjate si pueden salir cosas interesantes. Ya ves. Entonces yo os diría que si os apetece y os interesa, el plazo está abierto hasta el 31 de mayo. Tenemos tiempo todavía, Susana, tenemos tiempo. No, Susana no está escuchando plazos de entrega ni nada ahora mismo, ¿no? Y Yo- tenemos... Susana no sabe Susana nada hasta no que no sabe termine. nada, Hasta Susana- que no termine la feria del libro juvenil no quiere escuchar. Exactamente. Entonces, hasta el 31 de mayo, si os apetece, podéis participar, buscar las redes sociales de Ridac, se escribe Readuc, como patos, son patos lectores. Podemos decir Pato, cuándo doctora, saldrá, o sea, ¿Cuándo se publicará? Está previsto para octubre. eso. en principio. Que digo, no Claro, sabemos que es si cuando podemos apetece decirlo. leerse, Oye, para ¿no? octubre está muy bien. Y si hay escritores escuchándonos que les apetece meterse en esto del terror en espacios encantados, pues está abierto ahora mismo. Bien. Y bueno, a ti, preguntarte en qué andas metida ahora mismo es siendo la organizadora, junto con el Ayuntamiento de Gelbes, de esta feria, ¿no?, que nos va a tener toda la semana disfrutando de la literatura juvenil, que además ya lo hemos dicho en alguno en Ahora Radio, ¿no?, el hecho de que es una idea muy original porque no hay otra parte en nuestro país que tenga Somos una feria pioneros. exclusiva, ¿no?, de la literatura juvenil. Pero aparte de esto, ¿en qué andas tú también? A ver, estando aquí la coordinadora de la antología en la que voy a participar, escribiendo tengo el que relato. decir que estoy escribiendo el relato, pero aparte de eso, bueno, ya creo que lo hablamos una vez que me entrevistaste tú, estoy escribiendo un libro ambientado en Nueva Orleans y ya con Claro, eso sí, sí. imagináis más o menos eso. por dónde. Wow. Coordino, claro, no voy a mí decir, es un género que me A mí encanta ya me lo también. ha vendido. Sí, no, yo también. Yo estoy deseando que termine el libro. yo estoy deseando continuarlo. Coordino un club de terror, de literatura de terror en Botica de Lectores, y si la gente de Sevilla quiere apuntarse, pues invitado queda. Y luego aparte, pues sí, estoy organizando la Feria del Libro Juvenil de Gelbes. Pues Así mira, que, ¿nos quedamos recomendando un libro? ¿Os parece? Uno que te haya marcado, uno que sea nuevo, algo que te haya llamado la atención. Mira, yo voy a hablar de Grady Hendrix porque... es que bien, lo tengo está ahora bien. mismo Recomiéndalo muy- tú y yo recomiendo otro y así. Sí, además tenemos aquí compañeras del Club de Terror y para mí ha sido un auténtico descubrimiento. Yo llegué a este autor porque las redes sociales a veces hacen magia, ¿no? Y el algoritmo dice, esto te puede gustar. Y lo vendían como terror cómico. A mí me gusta mucho lo de la escritura, la literatura cómica, me parece Que no algo es fácil, además, complejísimo. complejísimo, Exactamente, sí. lo veo muy complicado hacerlo bien. Y dije, bueno, me parece que son dos cosas que se pueden mezclar muy bien, porque el terror te lleva a unos momentos de tensión que si los liberas con la risa, pues fantástico. Claro.
Y luego él tenía como temas muy clásicos dentro del terror, ¿no? Pues tiene una casa encantada, tiene uno de vampiros, tiene uno de slasher, y me llamó la atención. Y empezamos leyendo en el club El exorcismo de mi mejor amiga, que es muy interesante porque va muy en la línea esta del ochentero y además el libro como objeto es precioso y va vendido así. Y hemos leído ahora Cómo vender una casa encantada. Y a mí lo que me gusta de Grady Hendrix es, bueno, lo de la comedia podríamos discutirlo, porque más que comedia es un poco llevar las cosas al límite de lo absurdo. Claro. Entonces funciona muy bien. Pero es un tío que aparte de manejar fantásticamente los resortes del terror clásico, que es el que me gusta, no se corta nada en lo explícito, o sea que si lo que os gusta eso, pues también vais a tener ahí un poquito, pero además es que te agarra y te estruja el corazón de una manera muy especial. Es muy humano en su escritura y muy emocionante. Bien, ¿y Susana? Pues yo voy a mencionar dos, porque no puedo quedarme solo con uno. Bien. Gótico, de una autora mexicana que se llama Silvia Moreno García, que es espectacular, es otra vez la vuelta a lo gótico, pero mezcla folclore mexicano y es muy interesante, lo leímos en el club y fue un libro que gustó a todo el mundo, pero es que creo que ha sido el mejor puntuado. Va a ir ahí con Cómo vender una casa encantada, pero creo que la media entre las puntuaciones de todas fue un 9, o sea, espectacular. Y luego un autor que a mí me encanta es Paul Tremblay, que tiene un libro que se llama Una cabeza llena de fantasmas, que me parece espectacular. Tiene guiños a Shirley, con el libro Siempre hemos vivido en el castillo. No voy a decir nada más porque es un libro de esos que si cuentas algo estás destruyendo la experiencia, pero es un autor espectacular. Y eso que yo lo amo odio, como me pasa con muchos autores, porque luego tiene La cabaña del fin del mundo, que me lo vi venir de lejos, pero con Una cabeza llena de fantasmas es de esos libros que te hace unos giros que no te ves venir. ¿Cómo odio yo también el tema de spoilear un libro, de verdad? Es que hay cosas o películas, como estábamos hablando de terror, yo estaba pensando en La cabaña del bosque. Sí, de esas cosas que porque no te la cuente nadie. En The Cabin in the Woods, no se llama. The Cabin in the Woods, sí, es como tú brutal. ve a verla. Sí, tú ve a verla. Y a ver ya me pero cuentas. por favor, ve a verla. Y ya me cuentas, ¿no? De aquí lo recomendamos, The Cabin in the Woods. En cuanto a película, por La favor. cabaña es algo. Si además os gusta el terror, os interesa, o aunque sea aspectos concretos, es que la vais a disfrutar. Además es que es el Thor de Marvel, el Chris. Sí, sale jovencísimo. Es muy jovencito y además como muy idiota, ¿no? Hace un papel muy alejado de lo que hace personaje es muy bueno, diferente. Thor al final es un poco idiota, totalmente igual. No, pero es muy... No, una pero película que está a mí me maravillosamente bien sorprendió. escrita. A mí como escritora fue de estas cosas de yo quiero hacer eso. A mí me sorprendió muchísimo también. Muchas gracias, Ana de Aro, muchas gracias, Susana Quirós, gracias a todos, a la Delegación de Cultura, por supuesto, del Ayuntamiento de Gelbes, con su delegada, Marilo Gómez, por dejarnos este espacio en la Biblioteca Municipal donde poder hablar de terror sin ninguna censura, sin ningún cortaprisa, o sea, sin guión. De Totalmente, hecho, el guión no... no hemos mirado absolutamente nada y ha sido una experiencia maravillosa que yo espero que podamos repetir. Muchísimas gracias y no sé si queréis decir alguna... Gracias a vosotros y ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.